Buenos días, Fernando. Mis compañeros y yo a continuación hablaremos sobre la Revolución Rusa. Eje cronológico 1894 a 1924. 1894. Comienzo del reinado de Nicolás II. 1898. Primer Congreso del Partido Laborista Social Demócrata Ruso. 1900. Fundación del Partido Socialista Revolucionario. 1903. Inicio del cisma entre mencheviques y bolcheviques. 1904. Derrota de Rusia en la guerra ruso-japonesa. 1905. Revolución rusa de 1905. 1906. Comienzo de la reforma agraria y primer Duma estatal. 1907 a 1912. Segunda, tercera y cuarta Duma estatal y separación de los bolcheviques y mencheviques. 1914. Alemania le declara la guerra a Rusia. 1915. Graves derrotas y Nicolás se nombra comandante en jefe de los ejércitos. 1916 a 1917. Escasez de alimento y combustible por los altos precios. Numerosas revoluciones. 1908. Nicolás II es ejecutado y Lenin toma el poder a causa de la revolución. Y 1924. Muerte de Lenin, que te sucedería después de Stalin. León Trotsky nació el 26 de octubre en Yanovka, Ucrania. Asesinado el 21 de agosto de 1940, Coyoacán, México. Fue un político y revolucionario ruso de origen judío, aunque inicialmente simpatizó con los mencheviques y tuvo disputas ideológicas y personales con el líder bolchevique Vladimir Lenin. Trotsky fue uno de los organizadores clave de la Revolución de Octubre, que permitió a los bolcheviques tomar el poder en noviembre de 1917 en Rusia. Durante la guerra civil subsiguiente, desempeñó el cargo de comisario de asuntos militares. Alejandro Kerensky nació el 4 de mayo de 1881 en Simbirsk. Falleció el 11 de julio de 1970 en Nueva York. Fue un político social revolucionario, abogado de profesión y dirigente revolucionario ruso que desempeñó un papel primordial en el derrocamiento del régimen zarista en Rusia. Fue el segundo y último primer ministro del gobierno provisional instaurado tras la Revolución de Febrero y su figura principal. Fue capaz de hacer fracasar el golpe de Kornilov, pero no pudo evitar la Revolución de Octubre en la que los bolcheviques tomaron el poder. Nicolás II de Rusia. Nació el 18 de mayo de 1868 en San Petersburgo. El 17 de julio de 1918 fue asesinado en Ekaterimburgo. Fue el último zar de Rusia. Durante su reinado vio cómo el imperio ruso sufría un debacle económico y militar. Fue apodado el Nicolás el Sangriento por los críticos debido a la tragedia de Oinka, el Domingo Sangriento y por los antisemitas que produjeron durante su reinado. Como jefe de Estado, aprobó la movilización de agosto de 1914 que marcó el inicio de la Primera Guerra Mundial, la revolución y consecuente caída de la dinastía Romanov. La revolución de febrero de 1917 puso a fin su reinado cuando, intentando volver a su cuartel general a la capital, su tren fue detenido en Deneo, gubernía de Pskov, y fue obligado a abdicar. A partir de entonces, el zar y su familia fueron apresados primero en el Palacio de Alejandro, en Tsaskoye Selo, después en la casa del gobernador de Tobolsk y finalmente en la casa Ipatiev, en Ekaterimburgo. Nicolás II y su mujer, su hijo, sus 4 hijos, el médico de la familia imperial, un criado personal camarera de la emperatriz y cocinero de la familia fueron asesinados en el sótano de la casa por los bolcheviques. En la madrugada del 16 y 17 de julio de 1918, posteriormente Nicolás II, su mujer y sus hijos fueron canonizados como mártires por la Iglesia Ortodoxa rusa en el exilio. Lenin nació el 22 de abril de 1870 y nació el 21 de enero de 1924. Fue un político, filósofo, revolucionario, teórico y comunista ruso. líder del sector bolchevique del Partido Obrero Social Democrático de Rusia. Se convirtió en el principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917.
En 1917, nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, convirtiéndose en el primer y máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1922, políticamente marxista, sus contribuciones al pensamiento marxista reciben el nombre de leninismo. Gregorio Rasputín nació el 22 de enero de 1869 y murió el 30 de diciembre de 1916. Fue un místico ruso con una gran influencia en los últimos días de la dinastía Romano. Rasputín es la transcripción al español presente de la francesa, aunque más acorde a la pronunciación en ruso se forma Rasputín. También fue conocido como el monje loco. En su lugar de origen pretendía darse una apariencia de Jesucristo y tenía fama de sanador mediante el rezo, razón por la cual, y gracias a una amiga llamada Ana, en 1905 fue llamado al Palacio de los Zares para cortar una hemorragia de su hijo y heredero Alexie, que padecía de... Finalmente mejoró. Algunos investigadores sostenían que fue mediante hipnosis, y la familia Romano, especialmente la ciudadanía Alejandra, cayó bajo la influencia de este controvertido personaje. Las causas políticas, sociales y económicas de la Revolución Rusa. El término Revolución Rusa agrupa a todos los sucesos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista y a la instauración preparada de otro, lenista, a continuación, entre febrero y octubre de 1917, que llevó a la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. El zar se vio obligado a abdicar y el antiguo régimen fue sustituido por un gobierno provisional durante la primera revolución de febrero de 1917. Marzo en el calendario gregoriano, pues el calendario juliano estaba en uso en Rusia en ese momento. En la segunda revolución, en octubre, el gobierno provisional fue eliminado y reemplazado con un gobierno bolchevique, comunista, el Sovnarkom. La revolución de febrero se focalizó originalmente en torno a Petrogrado, hoy San Petersburgo. En el caos, los miembros del Parlamento Imperial, o Duma, asumieron el control del país, formando el gobierno provisional ruso. La dirección del ejército sentía que no tenían los medios para reprimir la revolución y Nicolás II, el último emperador de Rusia, abdicó. Los soviets, que fueron dirigidos por facciones socialistas más radicales, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La revolución de febrero, que se llevó a cabo en el contexto de los duros reveses militares sufrieron durante la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, que dejó a gran parte del ejército ruso en un estado de motín. La diferencia de los gobiernos socialistas y los republicanos democráticos. Un gobierno socialista o república socialista es el Estado que en una constitución se declara dedicada a la construcción del socialismo o el tránsito hacia una sociedad comunista. Está estrechamente relacionada con la estrategia política del socialismo de Estado, un conjunto de políticas gubernamentales orientadas a la creación de una economía social en un país. Esto es una economía centralizada, planificada y que aplica un modelo de distribución de bienes de consumo con el criterio igualado. Por otras partes, el término Estado obrero se usa para distinguir a un Estado donde la clase trabajadora controla la maquinaria del Estado, pero no se ha establecido aún una economía socialista. Un gobierno democrático. Por lo tanto, aquellas autoridades emanan del pueblo, ya que el poder pertenece a la totalidad de la ciudadanía. De este modo, la gente toma decisiones colectivas a través de diversos mecanismos de participación, ya sea indirecta o directa. Los gobernantes democráticos cuentan con la legitimidad como representantes del pueblo. Dicha legitimidad suele vincularse a las elecciones libres que permiten a la persona votar a quienes la representarán. La distribución establecida por el Estado. El presidente que encabeza un gobierno democrático en este marco llega a ocupar un dicho cargo cuando es votado por los habitantes de su país. Una vez en el poder, su misión es trabajar por el bien de la comunidad.
No representa a un sector en particular ni debe defender los intereses de un cierto grupo. Su acción, por otro lado, está limitada a los establecimientos en la Constitución Nacional. Un gobernante democrático nunca tiene el poder absoluto. Es importante tener en cuenta que un gobierno puede llegar al poder por vía democrática, elecciones libres, pero luego ejerce dicho poder de una manera autoritaria o dictatoria, perdiendo su condición de gobierno democrático. La calificación de democráticos es dinámica y está vinculada al desarrollo de los acontecimientos políticos.